Si un ser querido, un hijo o nosotros mismos somos víctimas del bullying psicológico, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer que lo que muchos padres intentan, como podría ser ir a una escuela a pedir que las autoridades a cargo apliquen los correctivos requeridos con quienes se han burlado de su hijo? ¿Qué más podemos hacer que salir de una escuela y luego ir a otra para volvernos a encontrar con el mismo conflicto? O vivir lo que en ocasiones les ocurre a algunos adultos, que quizás no sea ya la escuela, pero en más de una ocasión hayan tenido que dejar un trabajo, un círculo de amigos o hayan tenido que aislarse de un grupo al sentirse rechazados, criticados continuamente. Bien, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria a través de la cual conectes con nosotros. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y el nombre de mi proyecto es Arqueología Emocional. Esto significa que lo que me motiva es ayudarte a ir mucho más profundo hasta resolver de raíz tus conflictos, pero a través de mecanismos que permitan que ese viaje a profundidad se logre con mucha mayor agilidad. Y el día de hoy tengo preparado para ti un contenido. Si el tema que está siendo asunto de preocupación familiar o personal es este del bullying psicológico, podríamos decir en adición al rechazo y o el rechazo. Y el día de hoy, con esta segunda parte de una producción que iniciamos la semana pasada, me gustaría poder invitarte a considerar el verdadero mensaje que hay detrás de episodios de bullying repetitivos o de situaciones donde una persona no acaba de sentir que encuentra su lugar en el mundo, porque se siente, ¿no? Como continuamente rechazado de uno, de otro lugar, de un grupo determinado. Y sobre todo poder ayudarte a entender cuál es la mecánica y el enfoque sistemático que podríamos seguir para entender en lo particular lo que este tipo de conflictos le quiere decir a una persona en especial. Te voy a llevar a través del proceso de arqueología emocional, te voy a invitar conforme voy compartiendo contigo casos de estudio reales, el proceso que aplicamos para poder identificar qué es lo que uno puede hacer distinto, porque cuando algo se repite de tal manera, es que tiene que haber algo que si es imposible de tolerar, uno pueda transformar. Y yo te quiero ayudar a entender particularmente hoy algo que muchas veces perdemos de vista, pero porque no lo sabemos, y es que detrás de este tipo de situaciones que se repiten, que generan desazón en el interior, lo que siempre hay es un patrón en repetición, pero cosas que yo puedo hacer distinto antes, durante y después de esos eventos que nos impactan, que nos marcan y que nos generan una tremenda desazón interior. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy para abordar esta segunda parte de un podcast en el que quiero llevarte a identificar memorias de infancia, incluso memorias prenatales o influencias ancestrales que podrían estar incidiendo en un patrón de rechazo, de bullying psicológico sin que uno se dé cuenta? Bien, lo primero que vamos a hacer es recordar cuando hablamos de bullying psicológico, específicamente a qué nos referimos. Quiero, en segundo lugar, compartirte aquellas cuestiones de naturaleza psicoemocional que normalmente observo en las personas que viniendo a consulta enfrentan un conflicto de esta naturaleza. Y en tercer lugar, quiero llevarte algunos casos para que podamos estudiar juntos lo que descubrimos, la forma en la que lo descubrimos y lo más importante, las palancas que podemos activar o desactivar para que esta trama deje de repetirse. Bien, pues vamos inmediatamente entonces a la primera parte del podcast. Cuando hablamos de bullying psicológico, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Nos vamos a estar hoy refiriendo a bullying psicológico como ese acoso o agresión que sufre una persona porque otro u otra, al ejercer de alguna manera este poder sobre él o sobre ella, lo que quieren es provocar un cierto comportamiento que posiblemente la persona que sufre este bullying no estaría dispuesto a hacer de otra manera. Entiéndase al mismo tiempo que esta presión, este acoso, esta agresión, puede ser de diferentes, digamos, índoles. Con ello nos referimos a la presión verbal, a la presión física, a las amenazas y, por cierto, también nos referimos a lo que ocurre de manera frontal, pero lo que ocurre sobre todo por la espalda, porque muchas veces ocurre a las espaldas de alguien para después darse cuenta que quizás cosas estaban ocurriendo como si existiera una suerte de halo a su alrededor que le ha marcado y que muchas veces llevaría la intención como de deshonrar a la persona para desintegrarla de un lugar, un sitio determinado. Bien, la agresión lo más relevante que debemos saber es que es una agresión percibida. Mm, Por supuesto, es que a veces es intencional, innegable, pero más importante que ello, me parece hoy importante enfatizar que la agresión es percibida, porque yo no voy a poder hacer demasiado con el mundo que está a mi alrededor para caerles bien a todos y para que todos hablen bien de mí. Pero si lo que cambiamos frente a lo que otros hacen es la percepción, me vas a decir, no, ¿cómo? Pues si me ofenden, sí, eso sin duda, y a eso hay que ponerle un límite sano, como hoy estudiaremos. Pero si lo que yo cambio es la perspectiva entera de lo que está ocurriendo, es decir, nadie dice que no me estén agrediendo, pues ahí está la definición. Pero si yo comenzara por entender que posiblemente no entienda las razones, que posiblemente no conozca las verdaderas razones por las que alguien me está agrediendo o me está rechazando, pero que estas razones me exceden, que posiblemente esta persona sea así conmigo y con otros. Si yo puedo poner eso en perspectiva, es decir, como abrir un poco más la cortina de la obra de teatro que estoy viendo, salir del escenario, sentarme en las butacas y con la distancia contemplar que posiblemente esto es algo que ocurra mucho más allá de mí, ya de entrada cambia la forma en la que estamos viendo el ataque, que no solo es que sea duro por la naturaleza de la agresión, sino por lo que nosotros pensamos al respecto, porque muchas veces lo que acabamos nosotros pensando es que lo han tomado tan personal con nosotros que nos detestan y posiblemente lo que nos están haciendo lo hubieran hecho con otras muchas personas, independientemente del nombre y apellido que la agresión, digamos, pues a la que se dirige. Bien, habiendo explicado entonces que es este acoso, esta presión o esta agresión frontal o por la espalda, me gustaría inmediatamente moverme a ese mundo de las vivencias emocionales, donde se desenvuelven estas tramas, es decir, el mundo de la vida interior y lo que nos acaba ocurriendo. Porque, sabes, quienes en algún momento hemos vivido una situación de rechazo o de bullying psicológico. Y digo que quienes hemos vivido, porque en principio cualquiera que haya pisado la tierra, estoy segura que habrá vivido de menos una situación de rechazo en casa, con un amigo, con una pareja, con lo cual nos es más fácil empatizar con lo que podría estar viviendo quien atraviesa por el conflicto de bullying psicológico repetitivo. Y me refiero con ello al hecho de que parecería obvio que cuando alguien te agrede, tendrías que poner distancia o límites sanos. Pero ¿quién decide lo que son los límites sanos?
Porque este es el gran asunto, que quien vive el bullying psicológico en su interior vive con una contradicción que posiblemente incluso sea lo que más le pese. Es decir, por un lado, desde luego, si alguien se mete en mi territorio, si alguien viene y me agrede, va a haber una reacción natural que será defenderme. No hay quien naciera sin tener esta, de alguna manera, reacción incorporada como sus mecanismos de defensa. Pero si agrediéndome alguien, algunos, porque a veces son varios, o repetidamente, yo no hago nada, hay algo más que es importante comprender. Porque luego lo que pasa es que además a las personas que sufren este bullying psicológico, resulta que no solo es que lleven la pena porque alguien se metió con ellas, sino que llegan a su casa y algunas veces los padres no acaban de comprender por qué no se defiende. Ya sabes, es la historia del hijo al que lo inscriben al karate o al taekwondo para que allí aprenda a poner límites. Y o son los padres, o son los abuelos, o son los amigos, o son los compañeros del trabajo los que te dicen es que pon límite, cómo es que no le dices nada, te está viendo la cara. Eh, pero lo que perdemos de vista, y quizás sería la primera manera de empatizar con quien está viviendo este conflicto, es que en el interior de quien es rechazado o acosado o agredido, la gran duda es, ¿deberé o no defenderme? Porque quizás al hacerlo, esto es la clave, pierda algo. Cuando alguien me agrede repetidamente, el primer conflicto y contradicción que puede surgir en el interior es, no vaya a ser que al poner el límite pierda algo. No me refiero solo a pierda un amigo, sino pierda un trabajo, sino pierda una familia política. Entonces, normalmente la contradicción que se vive es por la potencial pérdida de algo que se considera valioso. Eso es lo primero que hay que saber. Y lo segundo y súper importante, si yo no me puedo defender, o eso siento, si yo no puedo decir basta, hasta aquí llegaste, y poner ese límite sano, es más, si yo ni siquiera sé aparentemente cuál es el límite sano, no es por incapacidad, no es por incapacidad. Me parece que hoy será absolutamente relevante compartir contigo la tendencia clave típica que se observa en casos de personas que atravesamos por rechazo. Y digo que no tiene que ser diario, sino en situaciones muy particulares, pero que se vuelven repetitivas porque dices, eso que me está pasando a mis 45 años es lo que me pasó cuando estaba en la secundaria, como me dijo hace poco una mujer. Entonces, no tiene que ser diario, pero además, en muchas ocasiones, yo creo que solo pasó ahora ya hace 30 años, y lo cierto es que cuando me empiezo a dar cuenta, quizás haya sido rechazado o haya sufrido agresiones en el orden de lo psicológico mucho más frecuente de lo que me he dado cuenta. Y bueno, además lo absolutamente relevante, decía, es que en los comportamientos, lo que va a ocurrir típicamente es que una persona que sufre esas agresiones o va a optar por el extremo en el que agrede y es violenta o es confrontativa al extremo, primera posibilidad, o justo la opuesta, la posición en la que hay silencio sepulcral y la persona prefiere no confrontar para nada. Esto es clave porque si lo podemos así observar, nos va a permitir diagnosticar lo que normalmente ocurre en un caso donde el bullying psicológico es repetitivo o la persona que sufre estas agresiones. Cuando se siente rechazado, rechaza y este rechazo llevado al extremo le lleva a ser violento, o
esa misma persona, después de haberlo intentado, normalmente, a raíz de haberlo probado, sufre consecuencias de tal tamaño, hay por supuesto asuntos que lamentar al haber acudido a tal violencia para rechazar lo que se sentía que le hacía mal, que buscará brincar al otro extremo. Me refiero a mejor no hacer nada. Por cierto, este brinco entre extremos, que ahora te explico en términos de la confrontación o la retirada, es un baile entre polos opuestos que no solo ocurre en el caso del bullying. Es un brinco entre polos opuestos que en muchas otras materias hacemos todos los humanos. Es decir, todos de alguna manera estamos creciendo interiormente al resolver conflictos y al aprovechar oportunidades, pero después resolver las amenazas que se vienen de lo que estamos de alguna manera viviendo. De tal suerte entonces que en el caso del bullying psicológico y del rechazo, estos dos son, digamos, los polos que habitamos sin acabar de resolver desde el exceso de confrontación y sin acabar de resolver desde el silencio sepulcral o la retirada. ¿Por qué? ¿Para qué se repite esto continuamente? Sino para invitarnos a movilizarnos a un punto medio, un punto de equilibrio y de balance desde el cual en efecto podamos ser más plenos. Estos puntos extremos aplican igual en otros conflictos. Me refiero a que siempre estamos habitando una posibilidad en exceso de algo y normalmente luego nos vamos a la otra posibilidad extrema en ausencia total de eso que aquí sobraba para ir balanceando, como por cierto nos invitan a considerar prácticamente todas las tradiciones espirituales, tradiciones místicas en las que se habla del sendero de la vía media, el punto en equilibrio desde el cual yo puedo resolver las cosas no solo con más armonía, sino con mayor sentido de poder interior bajo una estabilidad y lleno de amor personal que entonces me permite operar aprovechando el kilometraje y la experiencia de lo que he aprendido a lo que llamamos sabiduría. Sabiduría que permite discernir cuál es el punto adecuado para resolver, que siempre será uno distinto al extremo de confrontar o de retirarme. Esto, entonces, los comportamientos que normalmente van a definir los puntos sobre los cuales se va a estar moviendo, por ejemplo, un hijo al que típicamente vienen, lo confrontan y le pues abusan de él, agreden. Normalmente los polos opuestos entre los que nos desenvolvemos, quienes somos rechazados en ciertos momentos o quienes nos sentimos criticados y no solo nos sentimos, sino que en efecto recibimos este tipo de acoso o presión, por ejemplo, para hacer cosas que otros quisieran o simplemente para alejarnos de ciertos grupos a los que no quisieran que nos integremos. Ahora, ¿a dónde vamos con esto? Bueno, pues por un lado está los comportamientos entre los que nos movemos y por otro lado, que aquí es donde está el asunto fundamental, está la historia de aquello que ocurre cada que sufrimos una agresión, un rechazo, un acoso de proporciones considerables. Me refiero a esos episodios en tu vida que sabes que te han marcado. Y me refiero con esto a situaciones que no solo es que se lamenten unos minutos y se pasa la página y se me olvidan, sino episodios que por el nivel y la intensidad de las vivencias emocionales hacen que yo me quede como atorado o atorado en ellas, atorada, perdóname, en ellas. Es decir, pues me pasó que me sentí rechazada en la mañana y es posible que en la tarde siga pensando en eso y es posible que mañana siga pensando en eso y es posible que la siguiente semana siga pensando en eso. Es decir, situaciones que generan tal intensidad y desazón
porque la mente lo que está tratando de hacer al abstraerme y llevarme de nuevo a lo que ocurrió es resolver algo que se quedó incompleto, un estado incompleto que demanda una solución que no se ve tan fácil porque idealmente uno hubiera querido que aquello no ocurriera. Esas situaciones que nos desconcentran, que hacen que a la hora de comer no acabemos de comer bien, que a la hora de dormir ni siquiera podamos dormir por estar pensando nuevamente en lo que ocurrió, como recordando o pasando en cámara lenta las escenas. Esas son las situaciones que en efecto no se nos van a olvidar que ocurrieron, porque no es algo que pase diario normalmente, y no solo no se nos va a olvidar que ocurrieron, sino que sabemos qué las detonó o quién las detonó y qué es lo que además vivimos, que sentimos que hicimos mal. Porque, pues número tres, normalmente en el caso del bullying, no es solo que se sienta enojo, impotencia, tristeza profunda, sino interesante, también culpa. Enojo, impotencia, frustración, tristeza profunda, pero sobre todo culpa. Y dirás, ¿cómo culpa? Pues sí, porque la persona que vive entre estos extremos no acaba de comprender por qué. La vida es como si le aventara nuevamente escenas para burlarse de él o de ella, como me lo dijo un joven con quien trabajaba hace unos días. Me decía, Maru, no importa lo que haga, es decir, no importa si me pongo violento o no importa si no hago nada. De todas maneras, me da igual y de todas maneras me entra culpa. Y yo siento que la verdad es que el destino se está burlando de mí. Bien, pues si tú te encuentras en una situación similar, me gustaría explicarte que en adición a estos comportamientos en polos extremos, lo que vamos a ir haciendo hoy es a partir de la vivencia emocional que, que te ha dejado marcado, hablemos por ejemplo de la última vez que te tocó atravesar por esto. Por ejemplo, me dirás, pues yo sentí la verdad una tristeza profunda o sentí una incomodidad, no sé ni cómo definirla. Te voy a pedir que me ayudes a que comencemos por ponerle un nombre y un apellido a la vivencia emocional que estuvo involucrada en algo que generó, primero que nada, estrés. Porque lo primero que hay es estrés, esta reacción de alerta que de alguna manera nos está diciendo que hay peligro de que algo amenace el equilibrio interior, llamado homeostasis, pues el equilibrio interior, y me refiero con ello al equilibrio interior no solo físico, que podría ser en los casos en los que hay una agresión física, pero sobre todo el equilibrio interior psíquico, ¿no? Psicológico, en el que el mundo en el que yo vivo, si se encuentra en paz, pues yo me encuentro en bienestar, pero si algo ocurre afuera, es una alerta, algo está amenazando mi equilibrio interior, entonces yo vivo con estrés. El estrés me va a permitir, como si fuera una liga, movilizarme a la acción. El problema es cuando este estrés o esta liga se estira tanto que se rompe, es decir, cuando a raíz del estrés yo me activo o intento solucionar, pero no lo consigo, y entonces sobreviene una emoción intensa como esas que normalmente viven o vivimos quienes atravesamos por una situación de rechazo, de crítica o de agresión incluso. Porque es verdad que esas situaciones que en momentos nos descarrilan, en verdad que nos llevan al dilema de hacer o no hacer, de decir o no decir, y muchas veces esa podría ser la pregunta principal de quien está atravesando por el bullying. ¿Hago o no hago? Porque ya me fui para acá, no sale, ya me fui para acá y no sale. Quizás sin contemplar en esos momentos que podría haber una tercera alternativa. ¿Cómo damos con lo que podemos manejar de forma distinta? Porque si se repite en una escuela, me cambio a otra escuela, me vuelve a pasar. O si se repite que me pasó en la secundaria, pero ahorita esto está ocurriendo con unos amigos distintos. Entonces es claro que más allá de la primera escuela o del el primer círculo social o del club deportivo en el que estaba, si empieza a haber más de uno en el escenario, grupos de personas con los que vivo esto, más allá de estas diferencias entre todos ellos, yo soy la constante. Y si yo soy la constante, aquí hay algo que esto que estoy viviendo me quiere transmitir. Bien,
cómo damos con eso. ¿Por qué? Porque aunque contamos con algunas guías referenciales de las cosas que normalmente están en juego, es verdad que cada persona es una situación deberíamos entender lo que le pasa a cada quien de manera única y especial. Bien, lo que hacemos y lo que entonces te voy a enseñar cómo realizar es un proceso al que denomino arqueología emocional. Considerando esa última vez que te sentiste agredido o esa vez, quizás dices, no, no es la última, pero la penúltima fue mucho más intensa. Quiero que me ayudes identificando la emoción y también quiero pedirte que me ayudes identificando la edad que tenías cuando esto ocurrió, la edad y la vivencia emocional. Bien, pues vamos de lleno al proceso de arqueología emocional que te quiero explicar hoy de la mano del ejemplo de Gerardo. Por cierto, Gerardo es el nombre ficticio que quiero emplear para guardar confidencialidad de la persona que me permite hoy compartir su historia. Con dedicatoria para ti, Gerardo, tú sabes a quién me refiero, pero también a los Gerardos y a las Gerardas del mundo que podrían estar viviendo las cosas como cuando él me lo platica, cuando llega a consulta. Voy a partir de ahora en adelante, para finalizar el podcast, a contarte la historia como la fuimos descubriendo en este proceso en el que sistemáticamente vamos a ir revisando la última escena o ese momento que te marcó. Ahí vamos a hacer doble clic para revisar la secuencia, es decir, la trama, que como te voy a explicar hoy, se vuelve una trama en repetición, mucho más allá de lo que nos imaginamos, porque hay personas que me dicen, no, Maru, a ver, si me vas a decir que la trama es que siempre se burlan de mí, te lo aviso, siempre se burlan. Y te digo que cuando me refiero al patrón en repetición, no me refiero solo al resultado, sino a lo que ocurre antes, durante y después de esos momentos que te marcaron. Porque si los estudiamos en cámara lenta, es en ese análisis detallado donde nos vamos a dar cuenta del patrón que está ocurriendo y donde yo digo que puedes hacer algo diferente. Bien, tú ya tienes ese evento que te marcó, ese último momento, o si tú, por ejemplo, tienes a un pequeño, podrías repasar con él, con ella, la trama de lo que ocurrió. Atención, en máximo respeto a su verdad, porque a veces con tal de ayudar, nosotros los grandes quisiéramos darles a los pequeños las pautas de lo que tenían que hacer y omitimos escuchar su historia y, más importante hoy, las razones por las que hacen o no hacen. Y digo que te vas a impresionar porque te voy a llevar a través de la historia de Gerardo, no solo a las memorias en repetición en su vida como un adulto joven, sino te vas a impresionar por el viaje que inmediatamente esto nos va a permitir realizar para dar doble clic a lo que ocurrió en su infancia, a las memorias prenatales, así como a las memorias ancestrales. Vamos por partes. ¿Tienes ya el ejemplo? Puedes ponerle pausa a esta producción y me vas acompañando. Cuando estés listo, le vuelves a dar, ¿no? Para continuar. Bien. Lo que yo voy a necesitar es que me ayudes a identificar lo que ocurrió como en el acto 1, el acto 2, el acto 3, el acto 4. Como cuando en un chiste cuentan, ¿no? Pepito entró a escena en el acto 1, en el acto 2 vio al coco, en el acto 3 salió disparado. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. No necesitamos 100 líneas, 100 actos, como con unos 10 o menos, muchas veces es suficiente y te pongo el ejemplo de Gerardo. ¿Cuál podría ser el caso de un conflicto que está viviendo él y la vivencia emocional que surge cuando vive esto? De hecho, él cuando me busca, más allá del bullying, me buscan por la vivencia emocional y por el conflicto que en este sentido se ha exacerbado y que está viviendo como una depresión. Porque, por cierto, en los casos de bullying psicológico, de rechazo que ocurre continuamente o incluso como le pasa a él, de personas que sienten que no pueden ir en la dirección de lo que quieren porque cada que empiezan a avanzar hay algo que los empieza a frenar,
Pues lo que es natural es que haya una baja en el ánimo. Eso es natural. Eh, lo que no es tan natural, por supuesto, y no nos gusta y nos asusta a veces, es que eso se convierte en un estado de ánimo bajo continuo y de depresión, como fue el caso de Gerardo, a quien su psiquiatra así se lo, digamos, diagnosticó. Puede ser un psicólogo quien te lo prescriba, o perdón, quien te lo diagnostique. Bien, sabemos que en él hay depresión, así se ha estudiado y diagnosticado. La depresión, asimismo, explico, opera como una camisa de fuerzas. ¿Por qué? Una camisa de fuerzas cuando yo percibo haber vivido una pérdida, cuando además la he vivido con enojo contenido, con tristeza profunda. Y cuando además de esta pérdida, tristeza profunda y enojo contenido, yo por mí voy y mato al que me hizo esto. Ah, sí, lo mato. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en el sentido de esta lógica biológica del organismo? Que la depresión que me permite, digamos, hoy, más bien que no me permite levantarme de la cama, lo que está haciendo es operar como una camisa de fuerzas para que no vaya y mate a alguien. Ya entendiendo lo que nos quiere decir la depresión, la camisa de fuerzas para que no vaya y mate a alguien, empezamos a estudiar ese evento que trajo depresión la última vez que Gerardo recuerde, o en una ocasión donde esto haya sido de considerable intensidad, porque si me dices que estás triste todos los días, entonces no vamos a notar ahí una diferenciación y en los casos donde hay alguna emoción crónica, lo que queremos hacer es estudiar las variaciones, las fluctuaciones y esos momentos de tal intensidad que desde luego puedo recordar. Él recuerda perfectamente lo que antecedió a ese evento que le marcó, con lo cual yo empiezo a tomar nota, como te pido que lo hagas, de lo que pasó un poco antes, durante y después de esas escenas que le marcaron. La historia resumida es así como te cuento ahora. Resulta que la última vez que hubo una fuerte complicación que llevó a la depresión en el caso de Gerardo, él se recuerda cómo estaba en su casa cuando acude a su casa un amigo, pues ellos son amigos y son jóvenes de 20, 21 años, llega a casa el amigo quien por cierto en verdad que es confianzudo, confianzudo al punto que para Gerardo es realmente molesto. Quiero que imagines que llega a tu casa este amigo, esta amiga, y se mete a tu baño y se empieza a poner tus lociones y tus cosas. Sin duda, para Gerardo esto es molesto, pero atención, porque en el acto 1, cuando alguien irrumpe y accede, entra a su territorio, él normalmente no hace nada. Es decir, si este es mi territorio, mi espacio vital, en este momento, bueno, yo hago así las manos alrededor de mi cuerpo y se entiende, ¿no? Que este sería mi espacio vital, pero en el sentido metafórico, el espacio vital es más grande que esto, es decir, el espacio vital es mi ropa, mis lociones, mi cama, mi cuarto, para algunas personas su auto, mi novia, es el espacio vital. Y hay momentos donde estas agresiones se vienen y entran en tu territorio y como le pasa a Gerardo, muchas veces ocurre que desde luego este tipo de agresiones te toma por sorpresa, con lo cual en un principio uno no sabe ni qué hacer o cómo manejarlo. Te critican y dices, pues ya las oí, pero ni modo que les diga, ¿no? Entonces, bueno, como nos pasa a algunos, él disimula, pero ya empieza el enojo a exacerbarse y es un enojo contenido. Sí, a través de uno que otro comentario ácido, él empieza a volcar su enojo, su furia, pero la verdad es mínima esa salida, como la olla que empieza a calentarse, la olla a presión. Ocurre entonces que no solo, por cierto, se mete uno en su territorio, eventualmente ese día Gerardo quiere salir, pero su hermana trae amigos a su casa para una fiesta. Y aun cuando Gerardo quiere irse de fiesta, su mamá le dice, ah, no, pues ¿cómo? O sea,
si apenas voy a poder aquí tener la fiesta, no te voy a poder ir a recoger, tú te quedas con nosotros. Bien, pues uno es el amigo confianzudo, pero inmediatamente tocan al timbre y entran los amigos que vienen a la fiesta y los amigos traen alcohol. Asunto que se vuelve una siguiente amenaza en el territorio de Gerardo. El padre de Gerardo, pues ha consumido alcohol desde que él es pequeño, de hecho desde sus 4 años. Aprendió lo que significaba el alcohol cuando vio a papá conducir y papá estaba muy mal. Es decir, Gerardo sabe lo que significa el alcohol. Encima, en este lugar donde vive con su familia, pues hay ciertos protocolos de horarios y desde luego de comportamiento esperado, razón por la cual a Gerardo le preocupa ver el número de botellas que han ingresado ahí a la zona común del edificio en el que vive. Y estando preocupado por esta invasión que en principio podría generar agresiones o consecuencias que lamentar, Gerardo acude con su mamá y su mamá, quien representa a la autoridad, sin embargo, ante su preocupación le dice, hombre, es normal, vamos en una fiesta de jóvenes y están con nosotros, es decir, pues naturalmente habría que considerar algo de esto. Es decir, Gerardo se siente doble, triple y quíntuplemente amenazado en su territorio, pero acude ante una autoridad que dice aquí hay que relajarse, no pasa nada. Ocurre, vamos al acto 3, como a raíz de que se ve así amenazado, la autoridad no hace nada, él prefiere, si ese es el caso, retirarse de escena. Vamos al acto 4, porque aunque Gerardo quería irse y no lo dejaron, aunque ya avisó que allá hay alcohol y no le hicieron caso, pues aunque está él en su recámara tratando de tomar distancia de la escena, voy al siguiente acto, la abuela le llama y le dice, hijo, ya está acercándose la hora en la que estos eventos terminan en el condominio, así que por favor avísale a tu mamá que es momento de acabar la fiesta. Es decir, si lo vemos en distancia, lo primero es que alguien entra y se mete en su territorio. Gerardo no hace nada. Lo segundo, pues viene alguien más, se mete en su territorio y Gerardo tampoco hace nada. Lo tercero, intenta pedir ayuda a la autoridad y la autoridad le dice, no, aquí no pasa nada. Lo cuarto, él se retira. Lo quinto, le hablan y le dicen, no, 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 ve y por favor pon orden en la media cancha. Entonces él va y cuando llega, lo que ya nos podríamos imaginar, la fiesta está en grande, él ve que ya están pasados de copas algunos, incluyendo a su mamá, y después de haber contenido el enojo como una olla bajo presión, así en calentamiento, aun cuando estaba en retirada, cuando llega y ve el espectáculo que le preocupa sobremanera, porque recordemos que hay un antecedente de alcohol, lo que de manera no consciente inmediatamente surge como una reacción que una vez que ocurre es cuando él dice, ay caray, esto pasó, es que ve una mesa, patea y ahí se arman los trancazos. La escena, por supuesto, no termina allí. Después de esto, él ve como la mamá toma partido por los amigos de la hermana, que sale peor, más agresión. Y bueno, desde luego acaba todo esto y él con una altísima culpa, altísima culpa. Es decir, se meten en su territorio, no hace nada, se vuelven a meter, tampoco hace nada, el enojo va creciendo, trata de pedir ayuda a la autoridad, no le hacen caso, se retira y cuando regresa, hay arde Troya. Esto que te he explicado como la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta parte de la trama es justo lo que quiero pedirte que me ayudes a hacer con tu caso personal o el de un ser querido que esté atravesando por este tipo de conflictos. ¿Por qué?
porque naturalmente en los pasos lo que vamos a estar buscando, que en definitiva marca la pauta de lo que yo podría manejar en una forma distinta, están, por ejemplo, decisiones tajantes, comportamientos de todo o nada, donde el mundo es blanco o negro, o reacciones exacerbadas. Estas tres cosas, decisiones tajantes, comportamientos de todo o nada o reacciones exacerbadas, es lo que vamos a buscar en la trama. Cuando yo tengo en la trama reacciones exacerbadas, así que parecen irracionales, llega, rompe la mesa, se pelea con todos, lo que vamos a sospechar es que aquí esta reacción que parece irracional, fuera de proporción, más que eso, lo que realmente nos está diciendo es que antes de esto hubo otra ocasión en la que hubo consecuencias que lamentar. Toda reacción que parece irracional siempre tiene un pasado ancestral y ese es el que queremos entender, porque si podemos entender el origen, podemos comprender la trama, podemos ver cómo se repite el patrón, podemos saber cuál es la palanca que definitivamente yo tengo que activar. Y ya sabemos, en el caso por lo pronto de Gerardo, que él está decidiendo retirarse de su territorio, no solo en el momento en el que no le hacen caso, sino de entrada desde el principio, cuando no establece un límite sano y permite que el enojo se empiece a descarrilar. ¿Qué sigue después de esta primera revisión? Bueno, sirve que verifiquemos la edad y dividamos esa edad entre dos. Se llama Ciclos Biológicos de Repetición, la tesis de un psico-oncólogo francés, quien descubre que los eventos de alto impacto que ocurren en nuestra vida empiezan a presentarse en una suerte de repeticiones que se va generando como en el aniversario de ciertas fechas, repeticiones que si se vuelven a presentar es para permitirnos validar si nos encontramos en un mayor estado de madurez, que nos permita resolver eso de una manera distinta. En ocasiones, lo que encontramos, por ejemplo, si este evento ocurre a tus 20 años y dividimos entre dos, estamos buscando a tus 10 un evento de altísima intensidad que te haya marcado y vamos a revisar el patrón. Normalmente, cuando dividimos la edad entre dos, por cierto, no es acto de magia, está bastante probada esta técnica, vamos a encontrar o algo igual o algo que ocurrió en contraposición. Por ejemplo, si la persona aquí reacciona violentamente en el evento anterior, en esa línea de tiempo, o reaccionó violentamente o no se defendió. Eso es lo que vamos a estar buscando y eso nos lo van a decir las reacciones exacerbadas, porque resultan la consecuencia de estrategias de sobrevivencia, por así decirlo, que establecimos en algún momento del tiempo, del que posiblemente hayamos en instantes, al ser amenazados, generado pensamientos que desafortunadamente en esos momentos, cuando somos confrontados, estamos fuera de nosotros con un pensamiento completamente turbado y también con una emoción que al estar así turbia no permite que veamos claro y normalmente, por cierto, también eventos que ocurren cuando somos tan pequeños que tenemos los ojos chiquitos y la experiencia pues muy bajita como para poder tomar mejores decisiones. Siendo así, quiero sugerir que la edad a la que ocurre el evento que te marca la dividas entre dos. Esta es una posibilidad y la técnica que empleamos para hacer este viaje y encontrar a esa edad qué más pudo haber pasado de características similares, me refiero en el tono emocional, es una posibilidad, pero tenemos dos más. Podríamos no dividir la edad entre dos, pero la pregunta clave es, ¿cuándo recuerdas haber vivido una escena así con una vivencia emocional similar? Cuando yo conecto con el recuerdo de ese momento que me marcó, como si estuviera bajando de la biblioteca de mi vida esos instantes que me marcaron,
Con el solo hecho de volver a recordar, se puede reactivar la vivencia emocional que surgió. Y como las memorias se guardan de manera asociativa, el recordar puede permitir que ante la pregunta, ¿cuándo recuerdas haber vivido algo similar? Esta pregunta hace que la mente inmediatamente entregue una escena similar. Y lo primero que venga a tu mente será el evento correcto. Bien, hay personas que las vivencias emocionales, más que decir me siento triste o me siento nuevamente deprimido y frustrado, hay personas que lo que recuerdan es un combo. Por ejemplo, hay quien me ha dicho, Maru, el combo de mi vida se llama tristeza profunda, impotencia, enojo, pero culpa. ¿Cuál es tu combo? Porque podría haber un combo emocional. Y por último, hay quienes no le ponen nombre y apellido así a las emociones, porque más que decir me enoja cuando me rechazan o me siento incómoda cuando me critican, lo que dicen es una especie de sensación interna. A mí como que me quema algo en el cuerpo cuando siento que hay otros que están criticándome a mis espaldas, pero encima yo los veo, ¿no? A mis espaldas supuestamente, pero yo los cacho. Puede ser que lo que tengas claro sea la vivencia emocional o la vivencia sensorial. A esto le llamamos la vivencia somática. Siento como que me quema, siento el cuerpo como incómodo. Cuando hacemos el viaje a un evento previo que te marcó, podemos hacerlo por conducto de la vivencia emocional, por conducto de la sensación, y a esto le llamamos puenteo somático por conducto de la sensación o puenteo afectivo por conducto de la emoción. Bien, tengo para ti esas tres posibilidades. Viajar en el tiempo al dividir la edad del evento que te marcó, que normalmente buscamos que sea algo de alto impacto, porque si es de alto impacto estamos seguros que no es la primera y queremos que ya sea la última, ¿no? O puenteo afectivo o puenteo somático. Como quiera que esto sea, te pido que me ayudes a identificar otro segundo evento, normalmente anterior, donde viviste algo de naturaleza similar. Si quieres tomar el tiempo, puedes ponerle pausa a la producción. Mientras tanto, yo te cuento como ilustrativo el ejemplo de Gerardo, porque qué importante lo que él recuerda que le ocurre cerca de sus 12 años. Fíjate curioso, porque el evento que recuerda que le impacta alrededor de 2021 y luego por ahí de los 12, 11, o sea, no es que sea una matemática tan exacta, pero más o menos aproximado, ¿no? Si algo ocurre, por ejemplo, por ahí de mis 11, que la réplica esté alrededor de los 22. Bueno, en ese rango. Edad de 12, que por cierto, para algunos especialistas en la materia, es la edad en la que es como si recibiéramos una porción, un ejemplo, una vivencia de impacto que viene a explicarnos el karma que venimos de alguna manera a resolver. Y con karma me refiero a una investigación que el alma tiene pendiente. Una investigación de cómo resolver de una manera más armónica que nos ayude a elevarnos en amor, en poder interior y en sabiduría, como explicaba hace unos momentos. Bien, resulta que esta es la trama. Quiero que me ayudes a poner atención en la secuencia que sé que te puede ilustrar cómo realizar esto y que resulta absolutamente revelador. Cerca de sus 12, pueden ser 10, la edad que tú quisieras, o más bien que venga al caso, ¿no? Con tu vivencia. Gerardo se encuentra en casa de su padre, sus papás están separados, pero la está pasando muy mal y se empieza a sentir incómodo. Incómodo en su territorio, que en realidad, pues más que su territorio, es en la casa del padre, porque su papá está tomando. Y cuando su padre toma, lo agrede. Lo agrede. Entonces, el padre irrumpe en su territorio, para él esto es muy incómodo y por mismo motivo, fíjate cómo digo que uno, por supuesto, que no nace sin defenderse. Lo lógico para él, siendo un niño de esa edad, toma el teléfono y le habla a su mamá y le dice, mamá, ven por favor. Su mamá está trabajando y le dice, pues ahorita no puedo. 10 minutos pasan, Gerardo vuelve a insistir y dice, mamá, por favor. Su mamá va por él.
Su mamá va por él, llega a casa del padre, en efecto toca, le abre la hija, el hijo ya viene de bajada de las escaleras, está desesperado el chico, ¿no? Gerardo se quiere ir y el padre está en la cocina tomado. Su mamá entra, lo ve, ya sabes, se arman allí las palabras. El caso es que la madre dice, me lo llevo. Gerardo acaba de bajar y cuando está de camino a la salida, el padre lo toma por sorpresa, lo agarra y le empieza a hacer así en la cabeza y en el pecho, diciéndole, tú tienes la culpa de todo esto. Desde luego con esto, entregando una agresión, en este caso es frontal, pero que no se queda solo en el terreno de lo psicológico, sino que también irrumpe en su espacio vital físico. ¿Qué puede hacer un niño cuando a esa edad su padre se le viene encima con esta agresividad? Estoy segura que al compartirte la historia de Gerardo, podrás identificar algún evento que pudo haber marcado a tu pequeño, y me refiero a tu pequeño, a tu hijo, o a tu pequeño, a tu niño interior o a tu niña interior. ¿Cuál sería una de las conclusiones más obvias a las que llegaría un chiquito así? Sino el que tiene consecuencias que lamentar, el intentar defenderse, como quizás perder la cercanía con un padre. En efecto, este es el evento que le marca y que ahora sí nos permite entender por qué posteriormente él prefiere no poner límites, aunque sin embargo, lo único que el pequeño estaba tratando de hacer era poner límites sanos. Segura estoy que este es un ejemplo que te permite entender de manera sencilla lo que significa el condicionamiento que se crea, que deja una impronta a nivel no consciente y que va a provocar que a partir de ese momento en adelante, la persona que ha recibido este condicionamiento, pues por más que quisiera, se arroje a escena con un comportamiento en automático, que será no defenderse, o con el brinco al polo opuesto del que yo te había hablado. O no me defiendo y entonces viene culpa, o me súper defiendo y también viene culpa. ¿Cómo se le acaba de arreglar estos asuntos? La pregunta de Gerardo, cuando no acabo de encontrar la solución y por cierto, cuando se pone a pensarlo, porque ellos venían por depresión, se empieza a dar cuenta que es verdad que normalmente el patrón que hemos estudiado se repite todo el tiempo. Alguien se mete en su territorio, le pasa por ejemplo en el deportivo, donde él ama estar porque es su pasión jugar, como para muchas personas podría ser por ejemplo el básquetbol, el fútbol americano, el fútbol soccer, y eventualmente sus compañeros se le van a venir encima, por cierto, por causas pues injustificadas. Y donde parece que no puede hacer nada, se le vienen 30 encima. ¿Qué acaba haciendo? Por supuesto, si no puede defender el territorio, se le vienen encima y luego la retirada. Por cierto, lo mismo que le ocurrió con su novia, nada más que con un toque peculiar, porque antes de que le vuelva a pasar lo que siempre le pasa, donde la vida es como que le impide avanzar, él prefiere soltar la relación antes de que le vaya mal. Patrón absolutamente claro, es decir, como si al observar este evento y este otro evento, pues tú me dices, oye, pues sí se parecen, claro, tienen un mismo patrón, empiezan igual las tramas, alguien se mete en su territorio vital, imagínate que es así el patrón que estamos estudiando, después él no se puede defender, siente que no se puede defender y ya sabemos cuál es el evento que lo marcó, después siempre o suelta con culpa, o tiene que regresar y entonces agrede, acaba en violencia y nuevamente de culpa. Y esto no se acaba de resolver. ¿Qué más hay que puede ser absolutamente relevante e impresionante, por cierto?
Pues resulta que el asunto de que él cuando va saliendo, por ejemplo, de casa y se le viene el papá encima y no puede llegar a su objetivo, pasa allí, también pasa en todas las escenas donde él quiere ir por algo y no lo consigue. Y es como cuando ya estoy cerca y algo me detiene. ¿Sabes qué pasó en el embarazo de Gerardo? Resulta que unos meses antes de que nazca, a su madre, el médico le pide guardar total reposo, sin movimiento, porque hay amenaza de aborto. Por cierto, lo que al entenderlo, lo que al estudiarlo, nos hace ir al punto anterior. Y es que Gerardo es el hijo siguiente a un hermano que murió, es decir, un aborto. En términos del trabajo con el árbol ancestral, esto tiene un nombre técnico. En este sentido, Gerardo es el yaciente, así se dice técnicamente, horizontal de un hermano que murió en un aborto. Estos casos, normalmente cuando hubo alguien en el árbol genealógico en su historia que murió o en manera dramática o por lo pronto antes que él, muchas veces representan las historias de familiares a quienes no se les dio realmente un duelo o posiblemente no se les acabó de reconocer como parte del árbol o de la familia, pues porque como no nacieron, pues no tuvieron nombre, y como muchas veces son muy dolorosas esas muertes, eventualmente los padres prefieren cerrar el capítulo y casi que ni hablar de eso. Y esas vivencias así dramáticas, intensas, que luego al año resulta que viene el siguiente que nace, es como si formaran una herencia psicoemocional y una herencia que viene a resolver el que viene, quien muchas veces uno se da cuenta de que estas cosas están pasando o tiene ganas de investigarlas, porque te dicen, ¿sabes qué? Yo soy el caso del que siempre se ha sentido triste. Y si me preguntas desde cuándo, no me acuerdo. Pues creo que desde siempre. Cuando una persona siente eso, cuando una persona ha vivido eso, entonces el más que desde siempre nos llama a investigar qué pasó durante el embarazo, porque hay memorias prenatales de naturaleza no consciente y memorias ancestrales que pueden tener un impacto. ¿A qué me refiero con esto? Bien, no solo es que Gerardo tuviera un hermano o hermana, no sabemos, ¿no? Que sufrió un aborto, por lo cual ya tendría la carga de un yaciente horizontal, y así se llama el síndrome del yaciente o el fantasma. Significa que ese duelo que no fue hecho, que no fue muchas veces concluido, ese reconocimiento fundamentalmente que el hijo previo no tuvo, o ese dolor que no se pudo acabar de expresar, es como si de alguna manera esta persona lo tuviera que cargar hasta que no se libere y hasta que no se haga el reconocimiento y el duelo, aquel que aunque partió es parte del árbol familiar. Bien, decía que no solo es esto, para hacer todavía la historia más impactante, muchas veces es que quienes están viviendo esto tienen historias que les anteceden de ancestros, personas en el árbol genealógico que sufrieron patrones similares. Resulta que, por cierto, lo recuerdan, durante la consulta, la abuela decía que Gerardo era la reencarnación de la bisabuela. Y por cierto, repito y enfatizo que yo me especializo en el campo de la psicología transpersonal. En este campo nosotros no dudamos de lo que la persona nos dice y tampoco nos encargamos de validar si es cierto. Eso sería para psicología. En la psicología transpersonal consideramos que si hay algo que para la persona es relevante, es absolutamente relevante considerarlo como parte del proceso terapéutico. Bien, por cierto, además sabemos que cuando dentro de un árbol genealógico una persona sufre un evento traumático de alto impacto, evento que pone en riesgo su vida, ese evento y ese impacto genera una huella, una impronta en el inconsciente familiar. Es decir, que así como hay un inconsciente personal de los eventos que algún día nos marcaron,
Así igualmente hay un inconsciente colectivo que la humanidad de alguna manera recibimos como un programa que hace que tú y yo, por ejemplo, si vemos una tarántula, no nos acerquemos a acariciarla, ¿no? Se sabe, hay memorias ancestrales. Bien, pues igual que está el inconsciente colectivo, el inconsciente personal, hay un inconsciente familiar. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que resulta que la bisabuela, que dice ahora la abuela, que es Gerardo, su reencarnación, sufrió abuso físico, o sea, fue violada. Imagínate si no se metieron en su territorio. Tuvo que salir de su casa, es decir, expulsión, rechazo de su territorio. Y encima muere atropellada. Es decir, siempre la violencia en su territorio. ¿De qué nos habla este antecedente en términos de memorias ancestrales? Que desde luego Gerardo viene como parte de un linaje donde la demanda, lo que nos quiere decir, lo que gritan estas historias, es la importancia de poder defender el territorio vital de agresiones que si yo no soluciono, se empiezan a incrementar. Como lo explicamos muchas veces en los videojuegos, por ejemplo, Mario Bros, estas cosas, si yo gano maestría en algo, destreza, en el siguiente nivel se va a aumentar la dificultad. En el caso del juego de la vida es algo distinto, porque si yo no gano la maestría, de hecho, porque no la gano, la intensidad se va a intensificar. ¿Hasta cuándo? Hasta que por fin entienda que aquí puedo manejar de alguna manera distinta las cosas. Atención en términos de las memorias ancestrales por dos motivos. Uno, muchas veces cuando uno ve esto acaba concluyendo que lo que a uno le pasa es culpa de los ancestros, como si todo lo que me ocurre es una herencia maldita, una carga contra la que no puedo hacer nada o una cuestión por un pésimo destino, como si en verdad que yo fuera solo el resultado de un linaje que me trajo a la tierra. Cuando en realidad lo que nos damos cuenta es que si en el linaje se ha repetido este patrón en particular, es porque en realidad el alma que decide encajar en este linaje encuentra en él las condiciones de salida óptimas para que pueda desafiar eso que se ha propuesto en esta vida, de alguna manera transformar y trascender. En este sentido, lo que más bien decimos es que lo que nos ocurre no es consecuencia del clan, sino que la elección de este linaje en realidad es consecuencia de los planes del alma. El alma elige el clan que va a entregar la mejor herencia para lo que viene a transformar. Es decir, finalmente, de una o de otra forma, puede ser que haya ocurrido en el linaje familiar. La historia es fundamental, me ayuda a entender lo que ellos hicieron o no hicieron para saber qué es lo que yo estoy repitiendo y lo que sí puedo cambiar. Y por otro lado, decimos que no son herencias malditas, sino que yo vengo a desafiar y lo que vengo a desafiar es esto, los extremos, así como a transformar el patrón de repetición. Me parece que con esto podríamos decir que estamos más que completos el día de hoy, con máximo agradecimiento a Gerardo por permitirnos entender a través de su historia el proceso que seguimos a través de un trabajo de arqueología emocional. ¿Qué puede hacer distinto él y los Gerardos y Gerardas del mundo? Una vez que encuentro la trama, empiezo a revisar en qué patrones opuestos o pensamientos tajantes o decisiones normalmente me muevo. Por ejemplo, el sobrehacer o el no hacer. Por ejemplo, el supermovilizarme, el esperar sin hacer absolutamente nada. El dar en exageración o por lo pronto, de pronto no dar nada. El hablar y escuchar, pero en extremos. Decíamos el sobreconfrontar o el ser extraordinariamente cordial, tan cordial que no ponga límites sanos. El cuestionar en exceso y todo, o el de pronto callar de manera sepulcral. El resistir a toda costa o permitir cualquier cosa.
son ejemplos de esto que llamamos comportamientos extremos, que son los que hemos venido a resolver. Y siendo que esto entonces nos permite concluir con las tres partes de un proceso de arqueología emocional como el que normalmente seguimos: descubrir la historia detrás de la historia, liberar las emociones, los bloqueos una vez que los hemos encontrado, y tres, cambiar conclusiones. Lo único que me queda es explicarte que si tú has seguido este podcast, si ya tienes ese patrón en repetición, si ya te diste cuenta de los extremos, pues por razones obvias de la conducción, aquí no hacemos la liberación emocional, pero te pido me escribas al siguiente número de WhatsApp para que te pueda entregar una meditación grabada y con ella puedas proceder a hacer ese proceso de liberación emocional, y que con ello y el cambio de conclusiones quede claro lo que tendrías que hacer para que por fin se pueda detener ese patrón en repetición. Entonces, el número de WhatsApp para la meditación, para quien lo necesite: más 52 55 45 10 27 83. Lo repito, más 52 55 45 10 27 83. Escríbeme y ponme: Maru, vi el podcast y me interesa la meditación para la liberación emocional de episodios de alto estrés debido a rechazo, bullying psicológico. Por cierto, que es una meditación que sirve para cualquier otro tipo de tema de alto estrés que hayas vivido y donde sigues todavía atorado. Bien, pues esto es lo que teníamos preparado para hoy. Anticipo lo que traemos para la próxima semana, porque este tema de las memorias ancestrales y de las memorias prenatales es uno de los que con menos frecuencia escuchamos y los que podrían tener mayor rol e incidencia en asuntos que nadie entiende por qué no se pueden resolver, ni siquiera después de años de terapia, como puede pasar en algunos casos de ansiedad o depresión. Y traemos también algunos otros casos donde las memorias prenatales son relevantes en rechazos. ¿Cuál podría ser, si no, el rechazo mayor que el hecho de haber sido rechazado por tu madre antes de nacer? De eso vamos a hablar la próxima semana, razón por la que te invito a que vengas con nosotros y que conectes con nuestras producciones. Tenemos un canal llamado Arqueología Emocional disponible para ti a través de YouTube, también en Facebook, en Instagram, siempre Arqueología Emocional, así se llama, Arqueología Emocional. Y en Facebook normalmente ponemos frases motivacionales semanalmente, damos informes sobre nuestros eventos y cursos de formación. Así que ahí está toda pues el contenido que tenemos disponible para ti, y desde luego la invitación para que nos acompañes o, si es tu deseo, tu interés, que puedas concertar una sesión personal, una consulta. Bien, pues repito, mi nombre es Maru Méndez, esto es Arqueología Emocional, y yo te doy las gracias a ti, Gerardo, a tu familia, y por haberme permitido compartir este detalle, y a ti que estás detrás de la pantalla, por haber compartido este tiempo durante toda esta transmisión. Nos vemos cuando sea el momento. Hasta entonces.